Radio de Cerca, producida por el Centro Municipal de Servicios Sociales de La Chana, Ayuntamiento de Granada. Aquí comienza Mujeres de Cerca. Hola a todos, de nuevo somos Tamara y Enar, dos médicas de familia en formación que presentamos una vez más y con mucha ilusión este programa Mujeres de Cerca en Radio de Cerca, una radio municipal de La Chana que permite que demos voz a temas de salud femenina muchas veces ignorados y olvidados. Encantada Enar, encantada Inma. Gracias a nuestros oyentes por seguir ahí y es un placer estar de nuevo. Y hoy vamos a traer un tema desconocido, fascinante. Vamos a hablar del suelo pélvico, de este músculo o más bien estructura que no teníamos ni idea hasta que no nos quedamos embarazadas y se queda eso hecho unos zorros, porque estaba muy ignorado. Mira cómo floto, mira cómo vuelo, esta canción de Miss Cafeína, pero hoy no vamos a volar, chicas. Hoy vamos a pisar fuerte porque vamos a hablar de este suelo pélvico y tenemos una invitada. Dime. Hola Enar, hola Tamara, encantada de estar aquí con vosotras y bueno, encantada de también poder aportar mi granito de arena a la salud femenina, que ya sabéis que es un tema al que me dedico y que me encanta, así que nada, en vuestras manos quedo. Gracias Inma, de verdad por venir. Eres fisioterapeuta especialista en suelo pélvico y actualmente trabajas en una clínica aquí en Granada, ¿verdad? Eso. Y bueno, a pesar de que eres muy joven, acumulas a tus espaldas muchas pacientes, cada una con su testimonio, con su experiencia y con su dolencia. Así que, buenas tardes Inma y otra vez más, bienvenida. Gracias. Inma además es una de las fisioterapeutas especializadas en la clínica de suelo pélvico Granada, donde además nos ha contado que además de este servicio de fisioterapia también hay entrenadoras nutricionistas, fisioterapeuta pediátrica, en fin, o sea, esto es un mundo. Y yo la verdad que voy a confesaros que cuando Enar propuso el tema, yo digo, bueno, pues esto puede ser un programa corto, podemos incluirlo cuando hablemos del embarazo. Retiro absolutamente todo lo que yo pensé en ese momento, porque esto es un mundo, es fascinante, es un tema muy desconocido y creo que este programa va a ser muy enriquecedor en ese sentido. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del suelo pélvico? Bien, pues esta estructura, ¿no? Son un conjunto de músculos, ligamentos, tendones, tejido conjuntivo, vasos, nervios, que está en la parte inferior de nuestro tronco, en la pelvis. Y cuando hablamos de suelo, ¿no? Pues pensamos algo plano, sólido, inmóvil, pero no. Yo creo que el nombre, no sé, Inma, si tú opinas lo mismo, debería de cambiarse y ser colchoneta pélvica más que suelo pélvico, porque resulta que esta estructura pues es móvil, se adapta a los movimientos del cuerpo y también respira. Luego nos contarás un poco de esto. Y es que fijaos que nuestra pelvis respira desde el principio de los tiempos. Lo que pasa que antes nadie se atrevía ni a hablar de ello, ni a mirarlo, ni a tocarlo. Era como una especie de tejido ahí, olvidado, duro y seco, que se extraía en las disecciones de anatomía de las facultades de medicina y ya está, sin darle más importancia. Pero tranquilas, porque por fin, en 1948, un poco tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, llega un ginecólogo estadounidense llamado Arnold Kegel. A algunas os sonará este apellido, luego hablaremos. Y publicó un artículo sobre cómo entrenar el suelo pélvico y entendemos que este es un músculo igual que el resto.
¿Qué nos enseñó? Pues cómo podíamos contraerlo y nos demostró por qué era importante conocerlo, ejercitarlo, sentirlo, aprender a moverlo, en definitiva. Kegel fue como el Schwarzenegger del suelo pélvico, ¿vale? Para que me entendáis. Y es verdad que hasta entonces había un gran silencio colectivo que invisibilizaba un montón de patologías que ocurrían en la pelvis. Pues, por ejemplo, la incontinencia urinaria, los prolapsos, la sequedad vaginal, y las asumía como normales. Y además es que en el último siglo la mujer por fin empezó a integrarse en el mundo laboral, en el mundo deportivo, y no se tenía en cuenta que nuestro cuerpo es distinto. Y hoy vamos a visualizar esa pelvis. Enar, yo siempre le he llamado Kegel. Me acabo de dar cuenta que no se llama así. No eres la única, ¿eh? Es que ella habla muy bien. Siempre estas partes de nombres le tocan a ella y menos mal. Creo que es una parada obligatoria, aunque es un poco ardua, hablar de anatomía, ¿no? De esos 3 planos, del suelo pélvico. Inma, te vamos a pedir ayuda en esto. Bueno, yo no quiero aburriros mucho con el tema, vamos a intentar simplificarlo, pero sí, bueno, hablando de planos musculares, podemos diferenciar 3 planos, aunque también, como habéis dicho, el suelo pélvico es una estructura con huesos, ligamentos, tejido facial, pero bueno... Un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas, nervios, vasos, pero bueno, por simplificarlo, hablando un poquito de la musculatura, tenemos un plano más profundo, que sería ese primer plano. ¿Qué consiste? Bueno, son un par de músculos, uno de ellos muy famoso, el elevador del ano, no sé si lo conocéis, el otro el isquio cavernoso. Son 2 músculos, ¿vale? Que lo que van a hacer es soportar o sostener las vísceras pélvicas, ¿vale? Ahora hablaremos un poco de las distintas funciones del suelo pélvico, pero esa musculatura profunda se encarga un poco más de esa función. Luego, si nos vamos a un plano más medio, ese segundo plano, estaríamos hablando ya de distintos músculos que nos van a tener más relación con la continencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí está el esfínter uretral externo, es decir, ese musculito que me rodea la uretra para mantenerme la continencia de la orina en reposo, y luego el transverso profundo del perine. Aunque profundo, está en el plano medio, hay un poco de lío ahí con el nombre. Y luego tenemos esa musculatura más superficial, que ahí hay un montón de musculitos, ¿vale? Tenemos el bulbo cavernoso, bulbo esponjoso, tenemos también el transverso superficial del perine. Bueno, muchos musculillos que lo que nos ayudan es a conseguir una función sexual placentera, ¿vale? Porque nos ayudan con la lubricación y con la erección del clítoris. Entonces son más o menos un poquito en lo que se dividen los grupos musculares a grosso modo. Bueno, y me dejo el esfínter anal, también en plano superficial, que nos ayuda con esa continencia de la heces, también importante. O sea, que cada plano, digamos que tiene como una función, ¿no? Un plano más sería más enfocado si hay algún problema en el deseo, en la salud sexual, otro en la incontinencia. Exactamente, y según qué lesión nos podemos encontrar una musculatura u otra afectada, sí. Yo no sé vosotras, pero yo suspendo anatomía. Sí. Yo no recuerdo ni haberlo estudiado, ¿eh? O sea, realmente es necesario que haya alguien, ¿no?, especialista en esto que nos dé un poquito de luz. La verdad es que sí, hace falta aclarar muchos términos, que siempre hay muchas dudas. Gracias, Inma. A vosotras. Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde no entiende nada. Alors je respire. Canción titulada Respira. ¿Y por qué hemos puesto esto, no? Porque hemos lanzado ahí antes que nuestro suelo pélvico respira. Y a mí me gustaría hablar de otro músculo que yo creo que entra dentro, ¿no?, de todo este conglomerado de estructuras que estamos hablando, que es el diafragma, que es ese músculo que hay justo debajo de los pulmones. El diafragma, nuestro músculo que se encarga de esta respiración, se mueve 30.000 veces al día.
Cada vez que respiramos, el diafragma baja, entra aire en los pulmones y se empujan las vísceras abdominales hacia abajo. Esto parece bastante lógico. Lo que yo no sabía era que en ese momento el suelo pélvico hace una contracción. Entonces hay ahí un movimiento de compás, como si respirasen juntos. Totalmente. Yo siempre digo en las consultas y a las pacientes que el suelo pélvico no trabaja solo. Me gusta verlo como una casa donde yo tengo un suelo, aunque ni mucho menos es fijo y rígido como habéis dicho vosotras, sino que es móvil, pero también hay unas paredes y un techo. Y ese techo es súper importante. De hecho, eso tienen, como tú dices, ese movimiento que debería de ser fluido y dinámico. Y bueno, muchas veces no se le da importancia a esa parte, pero hay que tenerla también en cuenta. El cómo respiramos es fundamental. Claro, y a mí esto me recuerda un poco a esta frase de mira, que es que se me ha puesto un nudo en el estómago, oye, que es que no puedo respirar, que es que me estoy notando ahí algo. Y aquí rescatamos un poco este tema que nos gusta tanto, que es el tema de las emociones. Cómo las emociones negativas pues tienden a bloquearnos ese movimiento acompasado, libre, natural, y al final pues nos hacemos como una bolita para adentro, y es que estamos mandando un mensaje a nuestro suelo pélvico, ¿no? Si se rompe este compás, esta armonía, eso tiene repercusiones. Totalmente. Es decir, al final ahí, cuando no se da un trabajo coordinado, que esto muchas veces no somos conscientes ni nos damos cuenta, de hecho vamos corriendo a todos lados, no respiramos bien, nadie respira bien, y eso tiene una implicación también ahí a nivel de presión intraabdominal, que luego hablaremos un poquito más de ella si queréis, pero ahí en esa falta un poquito de coordinación pueden aparecer varias o muchas disfunciones. A mí a veces me cuesta, cuando hacemos los ejercicios de respiración consciente, me cuesta un poco. Yo no sé tú, Enar. Sí. Enar va más avanzada en esto. No, tampoco. O sea, al final creo que la sociedad en la que vivimos no nos permite parar, ¿no? O sea, es una función vital que está como olvidada, asumimos que respiramos, pero nadie presta atención realmente a cómo estamos respirando. De hecho, hay un libro muy interesante en el que relacionan el suelo pélvico con la respiración. Se llama Tu suelo pélvico, ese gran desconocido, y es que os lo recomiendo porque es maravilloso. Son dos expertas en rehabilitación del suelo pélvico, Raquel López y Elisa García, las que escriben este libro, y ellas dan algunos trucos, ¿vale? Yo me he propuesto hacerlos, estoy en ello. Ellas comentan, por ejemplo, que se puede realizar algo que llaman el automasaje del diafragma. Y es muy interesante porque resulta que podemos masajear el diafragma con nuestras propias manos, colocando los dedos justo en el borde inferior de las costillas y aprovechando el momento de la expiración, es decir, cuando el diafragma sube, presionamos con los dedos hacia arriba en dirección a nuestra cabeza. Dejaríamos los dedos colocados en esta posición también durante la inspiración y podríamos realizar el masaje durante más o menos 3 minutos, ¿vale? Y luego otro que puede ser un poco más sencillo de realizar, que no tienes que estar así con posiciones medio raras, es simplemente respirar con el sonido de la S. Básicamente, inspiramos profundamente y en el momento de la expiración hacemos un sonido como de S de manera continua todo el tiempo que podamos. Son 2 ejercicios bastante simples y más allá del beneficio que puedan tener sobre el suelo pélvico, yo creo que simplemente con el hecho de volver al momento presente, ¿no? Y de instalarnos en el ahora, pueden ser muy beneficiosos. Qué interesante, Enar, me lo apunto. Yo creo que todas, ¿no? Estaremos haciendo los ejercicios. Nos podemos poner un recordatorio en el móvil, igual que nos ponemos la lista de la compra, de vez en cuando poner respirar bien. Yo a veces tengo mi crítica con eso, porque 2 minutos meditación, 3 minutos respiración, 4... Pues es que al final es lo que tú dices, es la sociedad y la vida que nos lleva atropelladas. ¿Cómo vas a respirar si no puedes respirar? Estos ejercicios son la triple B, ¿no? Bueno, bonito, barato. Porque es verdad que, remontando un poco al tema del principio, nos acordamos del suelo pélvico cuando está, pues, destrozado, por decirlo de alguna manera. Cuando haya algún problema, ¿no? Y empieza a dar la cara por algún sitio, entonces nos acordamos del suelo pélvico. Esto ocurre, ¿no?, con muchas cosas. Inma, ¿cuándo tendríamos que poner un poco de alerta de decir, oye, quizá tengamos un problema aquí en nuestro suelo pélvico? ¿Qué cosas, qué señales nos da?
Bueno, aquí hay una infinidad de síntomas que podemos tener. Algunos los conocemos, otros no tanto. Por ejemplo, todos los problemas relacionados con la orina. Estos nos sonarán los escapes de orina, ya sea asociado o no al esfuerzo. O también esta situación de que tengo que ir rápido al baño, no puedo aguantar ni media hora en la calle porque tengo que ir. Bueno, muchas de estas situaciones se normalizan y, como habéis dicho, no son normales. Pero luego hay muchas cosas fuera parte de la orina, como por ejemplo la incontinencia fecal o incontinencia de heces, que también hay un tabú todavía en esta parte, ¿no? Y da más vergüenza, pero también es muy frecuente encontrarnos problemas a este nivel, problemas a nivel de dolor en las relaciones sexuales. Bueno, en el tema de las heces no solo la incontinencia, sino también dolor o dificultad en la evacuación de esas heces o en la evacuación de la orina también. Es decir, hay aquí un batiburrillo de cosas, por no aburriros, como antes decía, por contaros los más frecuentes, pero luego vemos muchas, y ya si no hablamos de cirugía, secuelas y demás, que sí que ahí pues encontramos muchas cosillas también en consulta. De todas estas que mencionas, yo quiero resaltar ahora la incontinencia urinaria, porque yo creo que es la gran estrella de las lesiones del suelo pélvico, aunque no se hable por el estigma muchas veces, ¿no? Y es que no es normal ni fisiológico, es decir, está muy normalizado, ¿no?, en nuestra sociedad que las mujeres a partir de determinada edad pues tienen pérdidas de orina, y de hecho a todos nos viene a la cabeza algún anuncio en el que aparece una señora de cierta edad y bueno, pues hay compresas o otros materiales que permiten tapar, por así decirlo, este síntoma. Pero es que al final no deja de ser eso, un síntoma, no es una enfermedad en sí. Entonces tenemos que buscar cuál es la causa de esa incontinencia para poder llegar al trasfondo y a la causa última de la incontinencia. De hecho, para que os hagáis una idea de la gravedad, 1 de cada 4 mujeres que tienen más de 35 años sufren incontinencia urinaria. Es verdad que luego hay muchos tipos, ¿no? Así un poco a grosso modo, pues podríamos distinguir 3. Estaría la incontinencia de esfuerzo, que es la más frecuente, y es aquella en la que al aumentar la presión abdominal, pues por ejemplo, cuando nos reímos, cuando tosemos, estornudamos, cogemos peso, sentimos que se escapa un poquito, ¿no?, de orina. Otro tipo es la incontinencia de urgencia, que es aquella en la que de pronto necesitamos un deseo que no podemos controlar, unas ganas que no podemos controlar de ir al baño, ¿no? En el caso de la incontinencia de urgencia, el problema es que no se transmite bien la señal de que la vejiga se está llenando al cerebro. Y bueno, al final también tendríamos la incontinencia por rebosamiento. Y estas son pérdidas de orina por goteo de las que no somos conscientes y ocurre cuando la vejiga, como su propio nombre indica, está a rebosar y entonces ya no puede dilatarse más para contener esa orina y empieza a perderla. Y suele ocurrir cuando nos acostumbramos a retener esa orina y no vamos al baño cuando sentimos el deseo. Entonces acostumbramos a nuestra vejiga a que se vaya dilatando cada vez más y cada vez más, y no escuchamos a nuestro cuerpo realmente, no somos conscientes del momento en el que, oye, aunque esté trabajando, si tengo ganas de ir al baño, pues debería ir al baño, ¿no? Que ya es que nos hemos vuelto locos y ya ni siquiera vamos al baño. Así que bueno, así un poco para entendernos, esos serían los 3 tipos de incontinencia. Además que esto se dice en la jerga, ¿no? Mira, no me ha dado tiempo ni ir al baño. Sí. O es que me he reído tanto, es que me meo de risa. Ríete, pero no te mees de la risa, porque eso no es normal. Claro. Está muy normalizado. Y luego es muy interesante, que lo habéis mencionado las dos, el tema de la incontinencia de los gases o de las heces, porque muchas veces también es muy frecuente y también hay un estigma, incluso se habla menos por vergüenza. Y aquí es importante que pueda haber algún factor de riesgo, como por ejemplo pues un parto que haya sido complicado con desgarros, que se hayan utilizado forceps, una episiotomía, en fin. Hay factores de riesgo que pueden hacer que tú tengas esta incontinencia de heces o de gases. Y aquí nos vamos a meter en vuestros baños, lo sentimos. Nos vamos a meter en los baños y es importante tener en cuenta la frecuencia.
acudir al baño cuando sentimos la necesidad. Nada de aguantarnos las ganas, porque además las heces se quedan en la última parte del intestino que se llama el recto, y si no vamos al baño, pues esas heces se empiezan a acumular, manda una señal errónea a nuestro cerebro, oye, que no hay que ir al baño, eso se acumula, ese recto se dilata, ese intestino se dilata y al final hay un problema y ya eso es un ciclo vicioso. Entonces, cuando tengamos ganas de ir al baño, pues se va al baño y ya está, estemos o no estemos en casa. Luego, la forma en la que defecamos. El váter es un invento también occidental y fíjate que no tiene en cuenta el mecanismo fisiológico de cómo vamos al baño, porque está mal. Entonces, yo aquí también quiero hacer un llamamiento a los señores Roca, yo no conozco otra marca. Estamos muy escatológicas, ¿eh? Sí, es así. Roca, por favor, quien seas. Si no quieres que echemos rocas, porque eso es así, cambiar, es que está mal hecho. ¿Por qué? Porque no es la manera en la que hay que ir al baño. Hay que ir al baño de cuclillas para que ese esfínter no se cierre y que las heces salgan correctamente. Si no nos da tiempo para cambiar el baño, pues porque ya lo tienes puesto en tu casa, pues pon un taburete, ¿no? Un taburete, subes los pies y eso ayuda a que salgan las heces. De hecho, mucha gente yo creo que lo ha descubierto sin decírselo, ¿eh? Porque sí, en algún momento yo siempre he ido a algún baño y he visto algún taburete por ahí y digo... Este sabe, yo también. Este sabe. Yo también cuando voy a alguna casa y voy al baño y veo un taburete digo, estamos en sintonía. Así que por favor, todos taburetes. Y luego también entender que la defecación es un acto pasivo, que no es un acto activo, por lo tanto no hay que apretar. Si hacemos una fuerza con el abdomen, corregirme si me equivoco, o nos inclinamos, pues se cierra este esfínter, por lo tanto pues tiene que ser un acto activo, no pasivo. Perdón, al revés, tiene que ser pasivo, no activo. Esto de llevar el móvil al baño, los sudokus, ¿no? Esto era típico. Las revistas, que Las había revistas. un sitio para dejar es verdad, las revistas. también. Cuando vemos eso en un baño, error. Porque no es lo más recomendable. Cuando tengas ganas de ir al baño, tienes que ir al baño y ya está. Y ya cierras y el tiempo que tú necesites. Pero no eso de estar ahí 2 horas, venga. Porque además favorece que aparezcan las hemorroides, que eso es otro temazo. Sí. En fin, que ve al baño y que no te distraigas. Ay, Tamara. Me estaba cagando. Con la parte... Yo no... Iba a reventar. Pegué un esquinazo y me colé en un bar. Casi me la censuran, ¿eh? Ya ha faltado esto. Suficiente. Bueno, muy escatológico todo, pero es que es verdad que son temas de los que hay que hablar porque todo el mundo lo hace por lo menos 3-4 veces a la semana si tenemos un hábito intestinal normal. Lo ideal una vez al día, pero bueno, que al final es un acto cotidiano del cual es normal, da vergüenza, no se habla, pero yo creo que no está de más prestarle atención a estas cositas, ¿no? A la respiración y demás. Bueno, estábamos hablando antes de la incontinencia y ¿os acordáis también de, creo que hemos comentado, eso de la bolita que asoma o la sensación de pesadez vaginal? Eso lo decían las abuelas, tengo la bolita asomando. Bueno, eso es otro síntoma de que algo no va muy bien en el suelo pélvico, ¿vale? Lo llamamos prolapsos. ¿Y qué es un prolapso? Pues básicamente hay un órgano pélvico que puede ser el útero, puede ser la vejiga, puede ser la parte final del intestino, que desciende por la vagina y que puede asomar por el introito, ¿vale? Por la vagina. Entonces por ahí no solo salen los bebés, también pueden asomar bolitas. Entonces, muchas veces es verdad que no llegan a salir, ¿vale? Que no llegan a verse, pero es verdad que han descendido. ¿Y qué ocurre? Pues que podemos tener síntomas como la incontinencia de la que hablábamos antes o, por ejemplo, dolor con las relaciones. Y es que hay veces que los prolapsos ocurren por causas que escapan a nuestro control. Pues, por ejemplo, ciertas anomalías genéticas, ¿no? Pero es que muchas veces son por malos hábitos de los cuales no somos conscientes, ¿vale? Pues, por ejemplo, mujeres que sean deportistas y realicen deportes de alto impacto, como correr, que esto puede ser un poco... O sea, yo creo que la gente a veces no lo relaciona, ¿no? Porque es como, bueno, si yo hago deporte,
si yo hago abdominales, tal vez tengo un suelo pélvico más fortalecido, pero es que es justo al contrario, porque hay ciertos deportes que aumentan esa presión abdominal y que aumentan la probabilidad de sufrir estos prolapsos y de dañar el suelo pélvico, y luego hablaremos un poquito de cómo prevenirlo. Entonces, el tratamiento de los prolapsos, bueno, pues dependerá de la gravedad de estos, ¿no? Cuando son leves, pues es verdad que podemos intentar reeducar ese suelo pélvico para evitar que aumente el prolapso, y cuando hablamos de casos más graves, pues ya tendríamos que utilizar pesarios o incluso alguna intervención quirúrgica, ¿vale? Colocar una malla que reestructure toda esa colchoneta, por así decirlo. Antes de dar paso a Inma que nos explique un poco más sobre esto, sí que me gustaría mencionar, que lo has dicho ahora mismo, el tema del dolor en las relaciones sexuales. Esto en algún momento también lo hemos tratado en algún programa anterior, cuando hablamos de la menopausia, y hablábamos un poco pues, del deseo, ¿no? Que es algo complejo, que no es únicamente un problema a nivel anatómico fisiológico, de la importancia de abrir el abanico de nuestra sexualidad, de no únicamente centrarnos en la penetración, pero sí que es verdad que el suelo pélvico pues tiene una importancia, ¿no? en estas relaciones sexuales, porque si hay algún defecto en este suelo pélvico, pues podemos tener alguna repercusión a nivel de la relación sexual. Entonces, sobre todo, no hay cabida que haya una relación sexual dolorosa. Esto es importante y siempre lo remarcamos en los programas, porque también es algo que parece que está muy normalizado. Ahora, Inma, nos cuentas un poco de esto, pero bueno, yo tengo entendido que alteraciones en el tono muscular, tanto por exceso como por defecto, pues pueden provocar pues dificultad para llegar al orgasmo, un problema en la elasticidad, incluso en la lubricación, etcétera, etcétera. ¿Hablo? Vale, pues eso, que tenemos que hacer un programa de deseo, que yo creo que va a dar para bastante. Y bueno, hablábamos al principio del suelo pélvico como ese gran olvidado, ¿no? Hasta ese año 1948 en el que por fin a alguien se le ocurrió iluminarnos. Y es que es verdad que no nos damos cuenta del rol tan importante que cumple hasta que deja de funcionar, ¿no? Esto es lo mítico de la salud, no la valoras hasta que no la pierdes, pues lo mismo con esto. Y yo quería hacerte una pregunta, Inma, y es que si has notado algún cambio en los últimos años respecto a cómo se valora el suelo pélvico, la importancia que tiene, ¿no? No solo por parte de los profesionales de la salud, sino también en general. No sé si nos puedes contar un poquito cuál es tu impresión. Bueno, yo soy optimista con este tema. Creo que sí que en los últimos años hemos conseguido llegar a muchas personas. Hablo más, bueno, profesionales sanitarios también, pero de población general. Creo que también tenemos muchas herramientas hoy día para llegar a la gente, como este maravilloso programa que lleváis vosotras. Entonces creo que sí que a día de hoy hay mucha más información. Sí que es verdad que, bueno, volviendo un poco a los distintos tipos de problemas, que ya sabéis que hay aquí un gran abanico, quizá los más relacionados con el embarazo, el posparto y demás puedan ser los más normalizados a día de hoy. Pero luego hay otros problemas, que de hecho no te quería interrumpir antes, Tamara, con el tema de las relaciones sexuales, en el que, bueno, eso sí que es verdad que creo que a día de hoy sigue habiendo mucho estigma, mucho tabú, y se sigue normalizando mucho ese tipo de situaciones que ya sabemos que no son normales y que no deberían de ocurrir. Entonces creo que depende un poquito del problema que tengamos, puede ser que haya más o menos tanto conciencia como información. Y luego, bueno, sí que creo también, o al menos desde mi experiencia con los profesionales de la salud,
que sí que hay cada vez más compañeros pues, como vosotras, vamos, estáis aquí dando ejemplos, matronas, enfermeros, bueno, todos los profesionales sanitarios en realidad que creo que ya son mucho más conscientes de todo esto y creo que también se le está dando poco a poco más importancia. Obviamente queda camino, pero bueno, creo que vamos por buen camino en general. Muy interesante. ¿Y qué tipo de técnicas utilizas, ¿no? Cuando viene una persona a tu consulta y te expone algún problema que tampoco sabes muy bien, ¿no? Si es que tiene dolor en la relación o ha sido por un embarazo, por un parto prolongado. ¿Qué tipo de valoración y de técnicas soléis utilizar? Bueno, normalmente empezamos con una anamnesis, una valoración, vamos, para saber un poquito el motivo de la consulta. Como dices, pueden ser muchos. Ver un poquito bien ese origen, buscar el origen del problema, como decíamos con la incontinencia, no es solo saber que la tenemos, es por qué ocurre, no en todo el mundo, ni mucho menos son las mismas causas o mismos problemas. Y bueno, después de esa valoración vamos hablando con el paciente, solemos hacer una exploración manual y una exploración también con ecografía, donde, bueno, como he dicho antes, no solo valoramos el suelo pélvico, vemos cómo está esa faja abdominal, súper importante, hablamos del core, de cómo está el diafragma, ¿vale? Yo siempre pido respiraciones en la valoración, en casi todos los problemas, ya digo, influye muchísimo. Y bueno, luego en función del problema, pues claro, aquí hay un montón de diversidad. Bueno, si partimos de la base de que no hay una buena conciencia perineal, que esto es una cosa muy frecuente, deberíamos empezar trabajando como hacer o realizar una contracción voluntaria de ese músculo para empezar a ganar conciencia, ¿no? Esto lo podemos hacer si tenemos buena conciencia, seguramente sin ningún problema. Si no, muchas veces necesitamos ayuda. Por ejemplo, en consulta tenemos la electroestimulación y el biofeedback, son herramientas que a través de una sondita vaginal o anal, dependiendo del caso, se transmite una corriente eléctrica o se genera una transmisión de presión y eso se nos va a una grafiquita, ¿vale? Entonces vemos un poquito el registro de la contracción de esa musculatura, algo que creo que es importante porque no es, como yo siempre lo comparo con el bíceps lo vemos, veo el brazo cómo se mueve, cómo se activa, el suelo pélvico un poco más complejo, aparte de, bueno, todo lo que ya sabéis de la poca conciencia e importancia que se le ha dado siempre. Entonces, pues, muchas veces técnicas como esta nos vienen muy bien. Otras veces, si hay problemas de dolor, de cicatrices, pues tratamos técnicas manuales. Tratamos también con dispositivos que nos ayudan, pues, por ejemplo la radiofrecuencia o por ejemplo mecanismos vibratorios también, ¿vale? Por ejemplo para el manejo del dolor nos viene muy bien. Y bueno, luego en casi todo también mucho ejercicio, desde patrones de movimiento básicos a reeducar y restaurar como la respiración, como la activación del suelo pélvico, del transverso, a bueno, movimientos más complejos, más funcionales, un poco dependiendo de la actividad de la paciente o del paciente. Pero bueno, y esto por simplificar, yo creo que como yo digo, cada consulta y cada persona es un mundo, la verdad. Claro, decís primero una valoración y luego ya, ¿no?, adecuáis un poco el tratamiento y un tratamiento en el que la persona participe haciendo sus ejercicios, ¿no? No únicamente el ratillo que va a la clínica. Claro, o sea, bueno, eso es una premisa, siempre lo digo al inicio, al final nosotros somos guías en la reeducación y la recuperación, pero el protagonista es el paciente y es súper importante esa colaboración suya, si no, mal vamos, como yo digo. El embarazo y el posparto entiendo que es un perfil de mujeres que frecuentan mucho este tipo de consultas o... Sí, de hecho, las que más, yo creo, de hecho hay gente todavía que se acerca, ¿no?, cuando le cuento a lo que me dedico y es como, sí, eso del embarazo, ¿no? Y es como, bueno... Hay mucho más, como ya estáis comentando, estamos viendo, pero sí, creo que es un perfil bueno en el que donde más se conoce la importancia de suelo pélvico. De hecho, eso en el embarazo pues trabajamos mucho esa preparación. Y bueno, creo que también es una etapa importante, aunque yo lo digo muchas veces, muchas cosas que encontramos en consultas como, bueno, esto seguramente estaba de antes, ¿no? No todo es por el embarazo o por el parto. Pero sí es una etapa muy importante porque es un factor de riesgo al final para luego tener alguna disfunción. Yo investigando un poco y leyendo un poco sobre el tema, hay algo que me gustaría lanzarte en relación a eso que se llama del punto para el papá, ¿no? Ese punto de más que ocurre cuando hay una episiotomía y se cierra un poquito más la apertura vaginal para que el papá tenga ese placer, una situación de violencia. Me recuerda mucho al programa que grabamos de mutilación genital femenina, que lanzamos un poco qué diferencia hay entre el cuchillo ritual y el bisturí eléctrico. No sé si nos podrías decir un poco sobre esto.
Sí, bueno, yo puedo contar la experiencia con las pacientes, ¿no? A nivel de cómo se quedan esas cicatrices, ¿no? Entonces es verdad, como decía antes, las cicatrices son algo que siempre valoramos y muchas veces dan problemas. Se altera la sensibilidad del tejido, podemos tener adherencia. Yo le explico muchas veces una cicatriz como si yo me hago una raja aquí en el jersey y me lo coso, ¿no? Y me hago un nudo. ¿Qué ocurre? Si ese nudo se queda muy rígido, muy fibrótico, ¿no? Ahí empiezan a aparecer tejidos y se hace como un nudo. Yo voy a tener limitación en ese movimiento. Entonces muchas veces esas cicatrices, si no las valoramos y no vemos cómo están, nos pueden dar problemas. Entonces, encima, si son necesarias, vale, pero si no lo son, como en este caso, qué necesidad, ¿no? Por un fin supuestamente estético. Cuando, bueno, muchas veces también es decir que la musculatura superficial del perine, trabajándola a ese nivel, mejoramos mucho también la entrada vaginal, ya no por un fin estético, sino también por un fin funcional. Como hemos visto, necesitamos que esa musculatura retenga y trabaje. Entonces, bueno, pues totalmente innecesario y bueno, yo por suerte no lo veo mucho, pero sí he escuchado hablar de ello y creo que ya se va haciendo menos, pero bueno, lo que hablamos, hay que todavía seguir contando estas cosas. Sí, denunciarlo y bueno, saber que ha existido y esperar que no se repita. Es verdad que en general hemos hablado de mujeres y en este caso de mujeres embarazadas, ¿no? Pero a mí me gustaría saber si atiendes en tu clínica otro tipo de perfiles de paciente, ¿no? Pues, no sé, hombres, niños, ancianos, no sé. Tengo curiosidad. Me encanta. Sí, la verdad es que, bueno, lo que hablábamos antes, lo más conocido es embarazo, cuidado del suelo pélvico ahí, en el posparto. Pero hay un montón de disfunciones desde todas las edades, desde la infancia hay muchos problemas a nivel de, muchas veces con el control de esfínteres, ¿vale? En ese desarrollo de la infancia, esto tampoco se habla mucho, pero hay muchos casos y ahí, bueno, hay un papel importante, ¿no? de la fisioterapia de suelo pélvico o casos neurológicos también, bueno, hay un campo grande. Y luego, bueno, en la mujer también adolescente o hombre adolescente, ¿no? Con ese inicio de las relaciones, pues muchas veces también pueden aparecer problemas que encima en esas edades da mucho más, digamos, reparo, muchas veces ese consultar por ese tipo de cuestiones. Y luego eso, he dicho mujer o hombre, porque también hay disfunciones. Es verdad que ellos tienen menos factores de riesgo que las mujeres, pero tienen también disfunciones. Nosotros, uno de los casos más frecuentes son quizá después de cirugía, por ejemplo, un cáncer de próstata, donde nos quitan la próstata. Bueno, pues ahí hay, bueno, después de esa cirugía, cosas que trabajar a nivel de continencia urinaria, fecal, a nivel de la función sexual. Y también se ve cada vez más, parece en hombres jóvenes también disfunciones sexuales por dolor muchas veces. Y ya digo que es un tema pues que muchas veces la gente no, yo solo me dedico al embarazo y es como, bueno, hay muchos pacientes, muchos tipos de problemas, pero no se conocen tanto, quizá. Claro, que incluso yo creo que mucha gente ni siquiera se plantea que exista una solución o consultar, ¿no? Exactamente. Que no, si no se conoce, pues yo creo que esto a mucha gente le sonará raro al principio, pero a lo mejor recuerda algo y dice, igual tengo un conocido a quien le podría recomendar suelo pélvico, una valoración, ¿no? O incluso yo mismo podría plantearme sí, acudir. Al final normalizamos muchos síntomas y muchas veces ese desconocimiento de no saber que pueda ser o no normal, si hay solución o no, pues eso es lo que hace un poco que normalicemos todo esto. Bueno, estoy maravillada, la verdad, porque a mí, mientras estáis hablando, una de las dudas que me viene es las famosas bolas chinas, los ejercicios de Kegel. Yo no sé cómo se dice. ¿Nos puedes contar un poco esto? ¿Cómo se dice? ¿Kegel o Kegel? Yo he dicho Kegel a lo cateto de siempre, pero... Los ejercicios de Kegel. Yo lo sé. Las bolas chinas. Lo importante es es que que nos se suena. Creo que es Kegel, pero no entendemos, ¿no? Nos entendemos. De las bolas chinas, ¿no? Bueno, esto es algo que sí, yo creo que vamos de cosas que nos hemos escuchado, ¿no? De cómo cuidar mi suelo pélvico, ¿no? Pues vamos, una de las cosas que te vienen a la cabeza que se dicen es, usa bolas chinas. Incluso a veces te las pueden recomendar con toda la buena intención del mundo en la farmacia o algún profesional sanitario, ¿no? Bueno, pues nosotros la experiencia que tenemos con este tipo de dispositivos, bueno, la bola china es, digamos, pues una bola, ¿vale? Redondita que la ponemos en el canal vaginal. Y lo que hace es como una
función de peso, ¿vale? La teoría es que ese peso que tenemos puesto en el canal vaginal, y yo me lo pongo y voy a andar y hacer cosas y hacer mi vida, es que ese suelo pélvico está sujetando la bolita y, bueno, se supone que nos ayuda a mejorar ese tono muscular del suelo pélvico. ¿Qué pasa? Que es verdad que no en todo el mundo nos vale este tipo de trabajo, partiendo de que no sabemos en qué estado está ese suelo pélvico, si realmente necesita mejorar el tono, si es de esa forma de la que lo necesita hacer, porque realmente no es muy funcional llevar un peso ahí. Aunque lo pongamos, muchas veces si se ponen, se pautan por tiempo, ¿no? Yo me las pongo y estoy todo el día con ellas, ¿no? Pero aún así no es un tipo de estímulo muy funcional, sino que hay otras cosas que sabemos que funcionan y tenemos evidencia de ello, que son mucho más efectivas para tratar y para trabajar el suelo pélvico. Entonces, bueno, hicieron mucho marketing en su día, pero no recomiendo ponerlas sin saber un poco de qué base partimos. Y estos ejercicios de contracción, ¿qué nos cuentas sobre esto? Sin bolas chinas. Ya no dice el nombre, ¿no? Ya no digo el nombre, ya lo he dicho mucho. Sí, los famosos ejercicios de Kegel o Kegel, como queramos decir. Sí que es verdad que creo que son un punto de partida muy bueno a nivel de trabajar un poco la conciencia de suelo pélvico. Ahora, si queréis, probamos a hacerlos conforme estamos sentadas por intentar percibir un poquito más la contracción. Y bueno, es verdad que eso a nivel de una fase inicial nos interesa mucho porque es un control voluntario, ¿vale? De ese suelo pélvico. Lo que pasa que también tenemos una parte que no es voluntaria, ¿vale? Que no controlamos nosotras diciendo contráete, sino que trabaja un poco más de forma refleja. Entonces ahí es verdad que vamos a tener menos quizá impacto, digamos que van a ser una herramienta dentro de más cosas que hay que ir trabajando, como hemos hablado de la respiración, lo que he comentado del abdomen, de la postura, pero como punto de inicio pueden ser muy interesantes y en algunos casos los pautamos también. O sea, no los demonizamos, ¿no? No. Incluimos... Todo tiene su ocupación en realidad, pero es verdad que los Kegel más que esas bolas chinas. Pues yo tengo ganas de que nos hagas el ejercicio. Aquí ¿Sí? para las Venga, oyentes. Si vamos a ver cómo sería. Un ejemplo. Vale, bueno, así fácil, vamos a intentar que salga, no sé si en todo el mundo, ¿vale? Pero porque esto es un poco más difícil, pero vamos a intentarlo. Nos vamos a sentar, quienes nos estén viendo si pueden hacerlo también, sobre nuestros isquiones, los huesecillos del culete que yo digo. Tenéis que tocar esta estructura, si no la localizáis, ¿vale? Y tenemos que dejar como el peso apoyado ahí, ¿vale? A mí me gusta visualizar mucho, porque creo que esto ayuda, toda esta zona que ya digo que tenemos un poco ahí olvidada en nuestro esquema cerebral, no está muy representada. Entonces necesito que visualicéis un isquión, otro isquión, por delante el pubis, este huesecito si lo podéis tocar, y por detrás el cosi, ¿vale? Entonces entre esas 4 estructuras se hace como un rombo, ¿no? Vale, pues lo que vamos a intentar es, en cada persona le vale más una orden, o sea que vamos a probar varias, esa sensación como de querer juntar los isquiones entre sí y querer juntar el cosi con el pubis. Y ahora desde ahí intentamos hacer esa juntar que decimos y luego vamos a elevar hacia arriba, como si tuviese en el canal vaginal algún objeto, por ejemplo un tampa, ¿vale? Que yo quisiese agarrar y elevar hacia arriba. Vale. Sin contraer el culo. Exactamente. No sé qué estoy haciendo. Bueno, entendiendo contraer el culo muchas veces porque cuando sale como solo, ¿no? Muchas veces cuando queremos hacer esto vemos que en vez de hacer esa contracción, porque no hay mucha conciencia a ese nivel, lo que hacemos es un movimiento de retroversión pélvica que se llama, que es meter el culete. Entonces aprieto los glúteos. Vale. Eso no sería una contracción de suelo pélvico, eso sería una contracción de la musculatura glútea. Yo es como siempre digo, ahora mismo tendríais que estar haciéndolo sin que nadie se diese cuenta de que lo estáis haciendo. Esperemos que no se den cuenta todos nuestros oyentes. O sea, no, creo que ellos no se dan. Esperando el autobús, ¿no? ¿No se va a notar que estás haciendo ejercicios de suelo pélvico? Sí, bueno, lo podemos hacer a modo comprobar, ¿no? Si realmente lo estamos activando o no. Aunque a modo de ejercicio de, digamos, ponernos, es como muchas veces yo digo, yo no voy al gimnasio, levanto una pesa, me voy, vuelvo a las 3 horas, levanto otra pesa, ¿no? Sino que necesito una continuidad. Claro. Pero para percibir el movimiento se podría hacer ahí. Y eso, el tema de los glúteos, no deberíamos de hacer ese movimiento de la pelvis. Sí. Claro, cuando hacéis la valoración, imagino que la técnica del biofeedback
que nos contabas, por ejemplo, con los electrodos, ahí realmente tú puedes ver si la persona está contrayendo la musculatura adecuada, ¿no? Exactamente. Bueno, más que con el biofeedback lo registramos con el ecógrafo. Ah, vale. Y luego, en base a lo que vemos, el biofeedback también podría hacerlo un poco menos específico, pero sí, sobre todo en la imagen ecográfica se ven todas las estructuras de la pelvis menor y cómo se comporta el suelo pélvico. De hecho, es una forma de que el mismo paciente vea ya cómo está trabajando, si realmente, muchas veces nada más viendo la imagen ecográfica, empieza a entender un poco qué es ese tipo de contracción, cómo se hace, cuando muchas veces no hay conciencia en ella. Vale. Qué interesante. Bueno, pues ya está. A partir de ahora ya sabemos cómo hacerlo. Haciendo los ejercicios. Bueno, espero que hayan salido más o menos. Sí, yo luego lo probaré tranquilamente, ¿eh? Hay que darse un tiempo y un espacio y respirar, como decíamos al principio, y dedicarnos un ratito a nosotras, ¿no? Es que además yo creo que no podemos hacer varias cosas a la vez, ¿no? Nos han metido esta idea en la cabeza, pero que no se puede. Si estamos haciendo ejercicio de suelo pélvico, nos concentramos en eso. Y hablando de gimnasio y de fitness, hay algo de lo que también se habla bastante últimamente y son los famosos hipopresivos, que ahora ya están en todas las carteleras de los gimnasios. Tú ves el horario del gimnasio y al lado de hay una clase siempre que es de hipopresivos. Entonces, yo quiero saber, Inma, realmente qué son los hipopresivos y si sirven o tienen alguna utilidad en este caso, ¿no? Porque ya hemos dicho que los abdominales tradicionales, al contrario de lo que la gente a lo mejor piensa, no son lo más adecuado para el suelo pélvico. Corrígeme si me equivoco. Sí, bueno, esto daría para otro podcast, episodio entero, yo creo, el tema de deporte y suelo pélvico. Pero bueno, yo lo que siempre digo es que no es el ejercicio en sí lo que esté mal o bien, sino cómo lo ejecutemos. Es decir, realmente un abdominal clásico no es que esté mal para mi suelo pélvico, pero muchas veces no lo ejecutamos bien, aparte de que es verdad que no es un movimiento muy funcional, es decir, el típico, ¿no?, de venirnos aquí. Pero bueno, es verdad que muchas veces ya digo que el cómo realizamos el ejercicio, lo importante es sino más bien el ejercicio en sí. De hecho, antes comentabas lo de correr, ¿vale? Que realmente... Bueno, todo hay que hablar un poco de qué tipo, qué cantidad de trabajo estamos metiendo, ¿no? Pero bueno, es verdad que si hay una buena técnica de la carrera, hay una buena conciencia a nivel muscular de las estructuras profundas y hemos trabajado eso, no debería de ser un problema correr ni hacer deporte de impacto. Vale. Pero bueno, es verdad que sí que hay que hacerlo, pues bueno, con conciencia y viendo un poco, porque muchas veces lo que decíamos, ¿no? Antes consultamos cuando ya tenemos el problema, pero nunca nos vamos al prevenir, ¿no? Y al ver, bueno, realmente esto lo estoy haciendo bien, ¿no? Me va a venir bien, ¿no? Entonces, bueno, eso un poquito con el deporte en general y luego es verdad que junto con las bolas chinas, los hipopresivos son los segundos que han invertido más en marketing, en suelo pélvico. De hecho, entonces, bueno, os hablo un poco de lo que son para quien no los conozca. Son ejercicios abdominales. Bueno, llevan una base postural y una base respiratoria, no sé si alguna vez lo habéis hecho, con sus ciclos respiratorios, su apnea. Vale, entonces la teoría es que a través de la postura y de la respiración, lo cual es verdad que son dos cosas muy importantes, digamos que con la ejecución correcta se haría una coactivación de la musculatura estabilizadora, es decir, del suelo pélvico y de musculatura profunda del abdomen, ¿no? ¿Qué pasa? Que es verdad, como he dicho antes, que no es en sí el ejercicio, sino cómo lo ejecutemos. Entonces, la ejecución de los hipopresivos es bastante difícil. Es decir, hemos dicho que no sabemos respirar. En estos ejercicios pedimos unos ciclos respiratorios y unas apneas que son complicadas. Entonces, hay otros muchos ejercicios que la evidencia científica nos da un poco de soporte, en donde se han visto que hay más efectividad en cuanto a tratamientos de la incontinencia urinaria o disfunciones del suelo pélvico. Nosotras, bueno, nuestra experiencia es que lo metemos como una herramienta porque nos viene bien para trabajar la respiración y la postura, pero no es la técnica de elección para trabajar una incontinencia ni mucho menos. Entonces, bueno, han tenido mucha fama y bueno, luego mucho menos si decimos que lo hacemos en casa en el vídeo de YouTube que hemos visto. ¿Por qué? Pues porque son un poco más complejos de realizar. Entonces, para mí es mucho más fácil mandarle a una paciente otro tipo de ejercicios más sencillos que mandarle los hipopresivos para casa, que a lo mejor lo más seguro al principio que no lo haga bien y no consigamos el efecto que queremos. Entendido. Vale. O sea, tienen que ir dirigidos, ¿no?
Sí, viendo un poco siempre en consulta, vemos qué tal, si realmente hay buena respuesta, bueno, vale, si no, mandamos otras cosas. Hay que individualizar mucho aquí, que eso también es Hemos importante. aprendido un montón. No veas en YouTube ejercicios de hipopresivos, pero sí nos tienes que ver a nosotras. Y una Cuando queráis. valoración por Eso Inma o alguien especialista, ¿no? Yo creo que al final el mensaje clave es no te lances a hacerlo todo o cualquier cosa que veas en las redes sin antes una valoración adecuada por el especialista, ¿no? Yo creo que al final es la clave. Pues bueno, chicas, yo creo que para ir cerrando un poco, Inma, si te apetece darnos unos tips en 30 segundos de lo más importante, porque hemos hablado de muchas cosas. Es verdad. El mensaje Bueno, pues, final. Sí, bueno, a modo preventivo, que creo que hay que hacer mucho trabajo en la prevención. Es verdad que muchas cosas ya lo hemos dicho. Por ejemplo, la primera parte de tema de hábitos micionales, de cómo voy al baño, cómo voy tanto a defecar como a hacer pis. Es verdad que ahí es importante, pues lo que habéis dicho, ni aguantar mucho las ganas para no tener esa vejiga ahí sufriendo, no empujar, ¿vale? Son, pues como ha dicho Tamara, esos actos pasivos, tanto de defecar como de orinar, cuidar esa postura también. Bueno, luego obviamente tener buenos hábitos en general, ¿no? Evitar el sedentarismo, los tóxicos, principalmente el tabaco, que ahí nos hace bastante, ¿vale? Con todo ese tema de patrón respiratorio y, bueno, obviamente a nivel de calidad del tejido y todo esto. Pero bueno, esas son cosas a lo mejor más que sabemos, ¿no? Y luego, bueno, obviamente si tenemos factores de riesgo, por ejemplo, el tema del embarazo o el posparto, puede ser interesante valorarlo, ¿vale? Por ese peso que tenemos durante esos meses y ese períneo, es verdad que puede hacer un trabajo en ese momento más trabajo de la cuenta de lo que podría hacer sin él. Si realizamos deportes de impacto, o tenemos trabajos, profesiones que tenemos que manejar muchas cargas, con muchos manejos de movimiento a nivel hiperpresivo. Aquí es mucho ver cómo estamos gestionando esa presión intraabdominal. En hombres también, ¿vale? Que muchas veces no da la cara con una incontinencia, pero sí con una diástasis abdominal, por ejemplo. Eso, otro tema, como decíamos. Y bueno, es verdad que eso serían un poquito los principales. Por ejemplo, tener tos crónica también nos puede hacer esos esfuerzos constantes, ¿vale? Pues si tenemos algún tipo de patología relacionada con eso, pues puede ser interesante también ver un poco, irnos antes de estar fatal y consultar antes y ver un poco si podemos hacer algo para prevenir, que creo que es muy importante. Un programa corto. Yo estoy maravillada, ¿eh? Es que me ha parecido un mundo esto. O sea, nunca me hubiera esperado sacar tanta información y eso que la hemos intentado, ¿no?, condensar. Así que bueno, aquí lo dejamos. Llegamos al final de nuestro programa. Otra vez, muchas gracias, Inma. Gracias también, Tamara, por estar aquí otra vez más. Y bueno, nos vemos en el próximo. Muchas gracias, chicas, por invitarme. Ha sido un placer estar este ratito con vosotras. Tenerte aquí igual. Hasta pronto. Te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo. Radio de cerca, hecha por personas mayores a tu lado.